Si has deseado quitarte la vida porque has perdido la esperanza de vivir. Si has dejado de confiar en la gente. Si has pensado que no hay solución a tus problemas. Si estás enfermo o te sientes solo y abandonado. Es tiempo de venir a Jesucristo. La Iglesia Rey de Reyes presenta a su pueblo. Luz en las tinieblas. A todos nuestros radioescuchas, un cordial saludo. Reciban de parte del titular de este programa, el pastor Marco Antonio Sánchez. Es una bendición estar aquí con ustedes, la oportunidad que el Señor nos da de estar un sábado más aquí, siendo 11 de abril ya, a las 4 de la tarde en punto. Yo agradezco a Dios por su asistencia, por escucharnos, por querer saber más y conocer más de la palabra de Dios. Son palabras de bendición que el Señor en esta tarde tiene para nosotros. Y bueno, seguimos con este tema de las maldiciones generacionales. Yo quiero hacerte hincapié que este seminario de liberación que se dio a cabo en la Iglesia Rey de Reyes Bondojito, pues fue de grande bendición para muchas personas. Si tú no pudiste ir por alguna situación, yo quiero comentarte que, bueno, este seminario se está recopilando o se recopiló en una serie de 4 CDs en formato MP3. El costo de estos CDs es de $200. Son aproximadamente 8 prédicas por CD. Ajá. Y bueno, cada una de ellas cuenta con un tiempo de ministración y de liberación. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que en el seminario, tú vas a escuchar la prédica, la enseñanza, y vas a darte cuenta de la raíz de los problemas que estás viviendo, y al finalizar, pues bueno, vas a tener un tiempo donde el pastor te va a guiar paso a paso para que tú seas libre de estas maldiciones generacionales. ¿Dónde puedes comprar estos CDs? Bueno, pues tú puedes ir a la Iglesia Rey de Reyes Bondojito, en Avenida Henry Ford número 318, entre Eduardo Molina y Congreso de la Unión, esto en la colonia Bondojito, a 2 cuadras del metro. Los horarios para que tú lo puedas recoger son horarios de oficina, sin embargo te doy el número telefónico 1553-1067. 1553-1067. Tú te puedes comunicar y puedes decirle a la persona que se encuentra en oficina que tú quieres esta serie de CDs, te va a decir obviamente el costo y cuándo puedes pasar tú a recogerlos. Muy bien, entonces bueno, vamos a seguir con este tema de maldiciones generacionales. El tema del día de hoy es un tema muy importante, yo te pido que dispongas tu corazón y el tema es la máxima preocupación de los padres. ¿Cuál debe ser la máxima preocupación de los padres? Pues bueno, vamos a escucharlo porque nosotros a lo mejor nuestra máxima preocupación es que mi hijo no se quede solo, que se case, que mi hijo termine una carrera, que mi hijo sea un gran deportista, pero vamos a saber cuál es la máxima preocupación de los padres según la palabra del Señor. Entonces, bueno, vamos a escuchar este tema. Yo te pido que te comuniques a partir de este momento al 1035-0043. Teléfono multilínea. Si tú tienes hijos que no puedes controlar, que tú dices, es que ya no sé qué hacer con él, ya no puedo, yo le digo que haga algo y se me revela, me ha llegado hasta agredir físicamente, o bien si tú sientes que es tarde para que tus hijos te obedezcan, tu hijo tiene 10, 11 años y dices, es que este niño ya no me hace caso. No sé qué es lo que está pasando, pero no me hace caso. Bueno, yo te pido que nos marques 1035-0043, es el teléfono multilínea. Comunícate con nosotros, estamos aquí un grupo de personas para apoyarte, para aconsejarte de acuerdo a la voluntad de Dios, para orar por ti. Y bueno, queremos ayudarte, queremos conocer tus necesidades y apoyarte. Repito, el tema de hoy, la máxima preocupación de los padres, que mis hijos te amen. Comenzamos. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendí de tus brazos cuando el mundo me abandonó.
y diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cántalo. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste en mi vida, en mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Dice la Biblia que llegó Adonías, medio hermano de Salomón. Llegó a consultar a Betsabé, la mamá de Salomón. Y entonces le dijo: quiero que le digas a tu hijo, el rey Salomón, que me dé por esposa a una mujer que yo quiero. Betsabé fue a buscar a su hijo el rey, se sentó junto a él. Su hijo, con mucho respeto, la honró, le dio su lugar y le dijo: ¿qué quieres, mamá? Y dice la Biblia que la mamá Betsabé le dijo, versículo Primera de Reyes, capítulo 2:22. Dice: el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar. Note, por favor, note. Uno de los que querían el reino era Adonías, medio hermano de Salomón, hermano mayor. Y el sacerdote Abiatar, escuche el nombre. ¿Qué nombre es? Abiatar. Grábese el nombre. ¿Qué nombre es? Abiatar. Era el nombre del sacerdote que estaba con Adonías, el insurrecto, porque él quería el trono de Salomón. Hasta el sacerdote Abiatar se había juntado. Después de que el sacerdote Abiatar le había servido al rey David, ahora estaba con su hijo, no Salomón, sino con Adonías. Cuando escuchó esto, Salomón se enojó contra su mamá y le dijo: ya mero me pides el reino. Entonces se cumplió la palabra. Escuche, versículo 2:24. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías moriría hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Mandó a matar a su medio hermano, Adonías. Versículo 2:26. Y el rey, escuche, dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. El sacerdote que había sido fiel con David, el papá de Salomón, no fue muerto, solo lo destituyeron del sacerdocio. Por misericordia, Salomón no quiso matarlo, solo lo cortó del altar, solo lo sacó de su sacerdocio. Y dice la Biblia, escuche lo que dice aquí: él fue misericordioso con este hombre, el sacerdote Abiatar. Versículo 2:27, por favor, póngame mucha atención. Dice: así echó Salomón a Abiatar,
del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de ¿quién? De Elí en Silo. Para los estudiosos de la Biblia, ¿recuerda usted el nombre de Elí? Si usted ha leído la palabra de Dios, esa es una historia que está mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Posiblemente hay 300 años atrás. ¿Quién fue Elí? Elí fue un sacerdote que tuvo 2 hijos y nunca los disciplinó. Nunca. Nunca les levantó la mano. Nunca. Ya habían pasado como 300 años, quizá un poco más, y todavía Dios estaba operando en la familia de Elí. Abiatar era como el bisnieto de Elí, y todavía estaba bajo la maldición que Dios lanzó a Elí por no disciplinar a sus hijos. Salomón no mató a Abiatar por misericordia. Escúcheme, escúcheme por favor. ¿Qué había hecho Abiatar con su papá David, el rey? Había llevado el arca. Y cuando David estuvo afligido, allí estaba el sacerdote Abiatar con él, afligido juntamente con el rey. Quiere decir que Abiatar era un buen sacerdote. Amaba a Dios. Sin embargo, estaba bajo maldición generacional. Todo por lo que su bisabuelo, quizás su tatarabuelo, no tengo bien exacto si fue bisabuelo o tatarabuelo, perdóneme por eso. Yo no sé, pero escuche esto. Abiatar era un buen hombre, amaba a Dios, había sido fiel con David. Sin embargo, lo quitaron del sacerdocio, porque en lugar de irse con Salomón, se fue con Adonías y se convirtió en enemigo del rey y lo destituyeron. Pero eso se debía a que había una maldición que estaba operando de parte de Dios sobre toda la descendencia de Elí. Le voy a dar otro ejemplo. Vaya por favor, vaya ahora a Primera de Samuel, capítulo 14. Perdón, Primera de Samuel 14, por favor, el verso 2. Primera de Samuel 14, 2. Escuche esto. ¿Sabe usted que el sacerdote Elí era de los tiempos de Samuel? Todavía después de Samuel vinieron los jueces. Muchos jueces estuvieron dirigiendo al pueblo de Israel. Después vino el primer rey de Israel, reinó 40 años. Después vino el rey David, reinó 40 años. Después vino Salomón. Ya habían pasado algunas generaciones. Y sabe, la maldición continuaba porque Dios la había puesto con el propósito de que esa descendencia, por castigo de no honrar a Dios, pudiera acordarse de lo que habían hecho contra Dios. Primera de Samuel 14, el verso 2 dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, escuche, Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, ¿hijo de quién? De Fines. Note cuántos habían pasado. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod,
¿Quién fue Icabod? Vamos a leerlo después. Solo grábese el nombre. Hermano de Icabod. ¿Hijo de quién? De Fines. Y además, ¿de quién era hijo de Fines? De Elí. Note hasta dónde había llegado la descendencia. Y estaban como reyes, estaban como sacerdotes en los tiempos de Saúl. Ahora vaya a 1 de Samuel 22:9. Un día, 1 de Samuel 22:9, un día Saúl empezó a tener celos de David. Todavía David no era rey, pero tuvo celos. Y dice la Biblia que comenzó a escapar David de los ojos de Saúl. Y Saúl se enojaba más y se enojaba más porque quería matarlo. Odiaba a David porque él pensaba que le quitaría el trono, y así fue. Pero no se lo quitó el hombre, Dios se lo quitó y se lo dio a David, que era mucho mejor que Saúl. Sin embargo, escuche, un día Saúl se enojó tanto porque se enteró de uno de sus guerreros, de sus sirvientes, se enteró que David había ido a la ciudad de Nob, a donde estaban todos los sacerdotes. Mire lo que dice 1 de Samuel 22, verso 9. Entonces Doeg, edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, el hijo de Isaí es David, yo vi a David que vino a Nob, a la tierra de Nob, a Ahimelech, ¿hijo de quién? De Ahitob. Acuérdese que Ahitob es descendiente de Fines, hijo de Elí. Yo vi a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Cuando David andaba huyendo de Saúl, se metió al lugar donde estaban los sacerdotes. Se encontró a Ahimelech, el sacerdote en turno, de la descendencia de Fines de Elí. Y dice la Biblia que este sacerdote, que era buena persona, amante de Dios, hasta le dio la espada de Goliat para que huyera, y le dio panes para que se los comiera él y su gente que venía con él. Se escapó David. Entonces Saúl se enteró de que Ahimelech, el sacerdote, había ayudado a David, el fugitivo. Y entonces, ¿qué cree que hizo Saúl? Vino a la tierra de Nob a preguntarle a Ahimelech, el sacerdote en turno, por qué había permitido a David escapar. Y mire qué pasó. 1 de Samuel, capítulo 22, verso 12, dice: y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, es decir, David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hasta hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes e ilustre en tu casa? Cuando escuchó esto, el rey Saúl se enojó más contra Ahimelech. ¿Y sabe qué hizo? Lo mató. Por favor, vaya el versículo 22:17, 22:16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, su siervo: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día, ¿cuántas personas? 85 varones que vestían efod de lino. Y dice aquí,
Versículo 22, 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Imelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Ok, póngame atención. El rey Saúl mató a sacerdotes de Dios. ¿De qué familia venían? De la familia de Elí. ¿Sabía acaso Saúl historia de Elí? Yo creo que no. Sin embargo, Dios lo usó para que él y sus soldados mataran a los descendientes de Elí. Escapó Abiatar. Se escapó, era joven y se fue y se juntó con David. Y David lo tomó como sacerdote cuando él reinó 40 años. Pero ¿quién lo quitó de su cargo? Salomón. Ahora sí entiende la historia que leí al principio. Salomón destituyó a Abiatar, que había sido fiel con su papá, y no lo mató por haber sido fiel, pero lo destituyó de su cargo. Una familia de generación en generación bajo maldición. Tristemente murieron en ese día 85 sacerdotes con sus familias, y todos ellos eran jóvenes, descendientes de Elí. Las maldiciones que Dios pone pueden ir de generación en generación. Y es claro que las maldiciones tienen que venir por una causa. Si usted lee en su casa Proverbios 26:2, dice: las maldiciones vienen con causa. Con causa. Y van de generación en generación. Atacan a la familia. Van de generación en generación. ¿Algún miembro de tu familia practicó la brujería? ¿Alguna persona, quizá tu abuela, tu bisabuela, era una chamán, una bruja? Eso es desobediencia a Dios. Y Dios condena la hechicería, la brujería hasta 4 generaciones. ¿Cuántas personas de la descendencia de tu bisabuelita estarán bajo maldición? Pastor, ya soy cristiano. Te felicito, ya eres hijo de Dios. Pastor, pero fíjese que siempre estoy en escasez. Siempre, pastor. No entiendo la palabra, no se me pega nada. Cuando leo la Biblia me duermo, como que tuviera algo en mis ojos que no entienda la palabra de Dios. Maldiciones. Pero pastor, yo soy hijo de Dios. Sí, nadie te quita de ser hijo. ¿Por qué te duermes cuando lees la Biblia? ¿Por qué te aburres cuando las cosas de Dios están interesantes? Pregúntate si hay alguna persona de tus antepasados que practicó la brujería, la hechicería. Y si tú no has pedido perdón a Dios por ese pecado de idolatría o de brujería o de hechicería, aún sigue la maldición por generaciones. Los hijos de Elí habían servido a muchos reyes ya y estaban bajo maldición. Hasta Abiatar había cargado el arca y había sido fiel con el rey David. Sin embargo, fue quitado de su sacerdocio porque había una maldición. Y vamos a ver cómo vino. Vaya a 1 de Samuel,
capítulo 2. Vamos a ver cómo vino esa maldición. ¿Y por qué morían los sacerdotes jóvenes? ¿Y por qué los que lograban ser sacerdotes eran destituidos? Vamos a ver por qué vino. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Infórmate en www.senacica.gov.mx. Senacica. Porque es un derecho, es una obligación como ciudadana. Es un derecho irrenunciable y algo que tenemos que ejercer. Porque para mí como mujer es importante dejarles un buen ejemplo a mis hijos. Para nuestros hijos no vamos a tener un futuro mejor si nosotros no hacemos lo que nos toca. Como mujeres nos costó mucho trabajo ganarnos el derecho de salir a votar. Como para que ahora vengamos y lo desperdiciemos. Y quiero dejarles un mejor México. Instituto Nacional Electoral, INE. Hacemos las elecciones. Si nos unimos, mejoraremos nuestra ciudad. Votando de manera informada. Este 7 de junio en el Distrito Federal, elige bien a tus candidatos y candidatas de jefaturas delegacionales y diputaciones locales. Participar es decidir. Ciudadanos unidos, mejores resultados. Juntos hacemos las elecciones. Juntos. Instituto Electoral del Distrito Federal. La expresión de las emociones y las ideas a través de la música. En Quéreme 1440 de AM. La fotografía es mi forma de capturar momentos y lugares, de transformar en imágenes al mundo. Y leer me ayuda a imaginar todo lo que me falta capturar. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Quéreme 1440 de AM. Escúchala en el 1440 de AM. Las siglas que le identifican son XCEST. Llega a todo el DF y Valle Conurbado del Estado de México. Con 25,000 watts de potencia. Quéreme 1440 de AM. Encuéntrala en Montecito 59, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Código postal 03810. Dirección del Centro de Operaciones en la Delegación Benito Juárez. Interactúa con nosotros. Teléfono 1035-0043. Quéreme 1440 de AM. Emisora base del Grupo 7, División Radio. Muy bien, pues estamos escuchando este tema de Elí y de cómo es de importante que Dios nos ha dado esta responsabilidad, nos ha delegado la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Y bueno, yo quiero invitarte nuevamente a que te comuniques con nosotros al teléfono multilínea 1035-0043. Si tú tienes temor de disciplinar a tu hijo o hija, tú me dices, es que, ¿sabe qué? Que ya me da miedo disciplinarlo, me da miedo comentarle que está haciendo algo mal por sus reacciones. Bueno, llámanos, comunícate con nosotros. Si tú has pasado por alto los pecados de tu hijo, que tu hijo ha llegado borracho, que tu hijo ha llegado drogado, que tú sabes que tu hijo está teniendo relaciones sexuales y tú no le has dicho nada, tú lo has pasado por alto y has esperado a que él cambie la dirección y no lo ha hecho, pues llámanos, comunícate con nosotros, queremos apoyarte, verdaderamente estamos aquí para ayudarte, entendemos tu necesidad y queremos ayudarte a llevar esta carga. Dice la palabra del Señor que llevemos las cargas unos de otros y que oremos unos por otros, y eso es lo que queremos hacer hoy por ti.
Llámanos 1035-0043 y continuamos con este tema, la máxima preocupación de los padres, que mis hijos te amen. Continuamos. Vamos a ver por qué vino. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. ¿Ya está ahí conmigo? Primera de Samuel 2:22. Dice: pero Elí era muy viejo. Aquí comienza la historia de Elí. Ya era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Le recuerdo, Elí era sacerdote. Ministraba a Dios, servía a Dios, conocía a Dios, incluso oía la voz de Dios, pero se estaba apagando su vista. Y por eso tuvo que criar a Samuel en el templo. Samuel el profeta fue el que lo sustituyó a él. Pero Elí tenía 2 hijos y escuchaba a este viejito. Quizá lo agarraron cansado. Escuchaba lo que hacían sus hijos, Ofni y Fines. Y mire nada más lo que hacía. Solo les daba buenos consejos. ¿Cuántas veces Elí le dijo a sus hijos no hagan así? Muchas veces. Pero nunca los disciplinó. Nunca les tocó. Muchas veces, en una familia de muchos hijos, los hijos menores agarran cansados a los papás. Ya los papás dicen, después de 10 que criamos, el pilón, el 11avo, que haga lo que quiera. Ya lo agarraron cansado. Y casi todos los hijos se enojan contra papá y mamá. Cuando nosotros teníamos la edad del pilón, tú nos maltrataste, tú nos golpeaste, tú nos mandabas a trabajar, tú nos corregías con golpes. Y no hace nada, no estudia, no trabaja. Mira, está consumiendo lo que nosotros hemos levantado. Lo agarraron cansado. Ten cuidado. No detengas el castigo de tus hijos. Si les has hablado 1, 2, 3 veces de gracia, la tercera es corrección, es disciplina. Si son menores de 12 años, prepárate para que la mano santa de Dios, que es tu mano, haga algo. Si son mayores, quítales algo, prohíbeles algo, pero cúmpleselos. Si tú amas a tus hijos y tienes buenos ejemplos y les has dado buenos ejemplos, estás en la capacidad de disciplinar. Si tú no los disciplinas es porque los aborreces. Quizá tu testimonio no es tan bueno delante de ellos. Quizá eres un mal papá, una mala mamá que no tiene el valor porque ni ejemplo tiene bueno delante de los hijos para disciplinarlos. Pero tú los aborreces. Tú los aborreces. ¿Qué sucedió? Oía todo lo que hacía sus hijos con mujeres. Se metían en el templo con las prostitutas. ¡Qué peligroso es esto! Versículo 2:23. ¿Y qué les decía? Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él oía todo lo malo que hacían sus hijos, pero se hacía de la vista gorda y de los oídos sordos. Solo les decía: no, mijitos, no hagan así. Se enoja mamá. No, mijitos. No, tranquilo, hijo. Tu maestra está mal. El prefecto no te quiere, hijo, tranquilo.
Yo sé, hijo, que estás probando la marihuana, pero tranquilo, hijo, que nadie te frustre. Y la Biblia dice que este hombre era muy viejo, pero sí sabía lo que estaba pasando con sus hijos. Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Muchas veces los papitos dicen, es que le tienen mala voluntad a mi hijo. Se acostumbra mucho que papitos y mamitas, porque aman tanto a los hijos, meten las manos en el fuego por sus hijos. ¿Cuántas veces yo como pastor he escuchado delante de mí a papá y a mamá decirme, no pastor, no, es que mi hijo es un buen hijo? Pues es el jefe de la banda, es el que corrompe a los demás. Y tú lo ves como el santo, como el querubín. El amor es tanto por un hijo que ten cuidado. El hijo consentido siempre es tristeza de su madre. Si tú amas, qué bueno, pero si amas, corrige. Porque si no, tú estás aborreciendo a tus hijos. Y dice la Escritura, vamos a ver qué pasó. Versículo 2:25, por favor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, mire lo que sabía Elí. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque ya no era palabras, era disciplina. Ya no eran amonestaciones, eran disciplinas. Escuchaba la historia de una madre. Fíjese lo que me dijo ella misma me lo dijo. Antes de que yo conociera a Dios, mi esposo y yo creíamos ser padres modernos. Colocamos a nuestros hijos en un colegio Montessori. Usted sabe que los colegios Montessori, ahí les dejan hacer todo. Nadie les corrige, nadie les dice nada, porque tienen que crecer siendo libres y mostrar más tarde para qué fueron hechos. Un día mi hija va a salir con el novio y le reviso su bolsa y encuentro condones. Y lo único que le dije, hija, ¿qué condones tan corrientes estás llevando, hija? Llévate estos. A tu novio no le van a gustar. Pídeme, hija, yo te doy para que los compres mejores. De esa manera se la gastan muchos papitos. Y me dice ella, cuando mi hija salió embarazada y mi otro hijo menor comenzó con las drogas, yo casi me desmayo. Y yo, que no conocía a Dios, dije, ¿qué hice para tener hijos así? Gracias a Dios que encontré al Señor, porque le aseguro que si hubiera seguido con esa enseñanza, mis hijos estarían muertos. Ahora me cuesta tanto enderezar a mi hijo que no quiere saber de Dios. Y mi hija paga las consecuencias. Está embarazada y a su hijo, su segundo hijo, va a nacer. El hombre con el que estaba no respondió. Y yo me siento culpable, porque yo mismo promoví el pecado de mis hijos. Yo nunca los estorbé. Y la madre llora y dice, no te conocía, Señor. Ciertamente, así piensan muchos papás.
Algunos son modernos, otros son muy cariñosos, muy amorosos, pero lo único que tienen es cargo de conciencia. Como nunca estás allí, como nunca estás allí, como nunca das buenos ejemplos, tu cargo de conciencia te condena y te dice, bueno, denle todo al hijo, denle todo a la hija. Así no me va a ver mal. Yo ando con la querida, yo ando con la amante. Y para que mi hijo no me condene, pues yo le doy todo lo que pide, pero nunca lo corrijo. Pobre de ti. No amas a tus hijos. No los amas. Después de las llamadas de atención de papá Elí, que no hizo gran cosa. No hizo gran cosa. ¿Qué pasó? Versículo 2:26. Paradójicamente, Samuel, el jovencito, crecía en la casa de Dios, instruido por papá Elí. Y a sus propios hijos de Elí no los amaba, no los quería. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de ¿quién? De Dios y delante de los hombres. Primero de Samuel 2:27, por favor. Pero llegó el castigo de Dios. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? ¿Sabe usted que Dios escogió a una familia para que fueran sus sacerdotes, la familia de Aarón? Elí descendía de Aarón. Versículo 2:28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado? ¿Por qué habéis pisado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué el varón de Dios no vino con los hijos? Si cada quien da cuenta de sus pecados, ¿por qué no vino con los hijos? ¿Por qué vino con papá y no con los hijos? Porque la paternidad de Elí estaba mal. Dios no te va a juzgar a ti, papito, porque tu hijo sea drogadicto o que tu hija haya salido con Domingo 7. No. Dios te va a juzgar porque algo hiciste mal como papá. Te va a juzgar por tu paternidad. No por el adulterio, por la fornicación de tu hija o por las drogas de tu hijo, no, sino por tu paternidad. Esto también va para todos nosotros los líderes, porque somos llamados a disciplinar. Y va a ver por qué. Escuche. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Aquí está el origen de la maldición. Has honrado a tus hijos, has respetado más a tus hijos que a Dios. Has respetado más a tus hijos que al mismo Dios. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta que tu hijo desobedece a Dios? Sus pecados lo están matando. No solamente está agrediendo su propio cuerpo por su borrachera, por su cigarro, por su droga. No solamente está desobedeciendo y está atentando contra el propio templo de Dios, sino que todavía tu hijo es un blasfemo, un desobediente, un ingrato contra ti. Y todavía lo tratas mejor a él que a Dios. Lo respetas más a tu hijo que a Dios. Hay hijos de servidores que están sirviendo. ¿Cómo es eso que tu hijo se fue de parranda y al otro día domingo no quiere venir a servir? Y tú como padre alcahuete, como madre alcahuete, lo dejas en casa. ¿Qué acaso
servir en el altar, ¿qué acaso ministrar en la casa de Dios es una porquería? ¿Cómo es posible que si tu hijo está en las drogas, en el alcohol, tú no digas nada y tu hijo está sirviendo aquí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes honrar más a tus hijos y tener más respeto por tus hijos de que nadie los corrija ni los castigue antes que a Dios? Lo que un padre debería estar enseñando a sus hijos, la honra a Dios. El varón de Dios le dijo a Elí: has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quién? A los que me honran. ¿Cuál es mi papel como papá? Si mi hijo está haciendo algo malo, no solamente contra su propia vida, que es el templo de Dios, sino contra Dios y su palabra, yo lo tengo que estorbar porque lo amo. ¿Cómo es eso? Que me preocupo más porque mi hijo termine la escuela que porque vote un ministerio. ¿Cómo es eso? Preocupado porque estudie en la mejor universidad, cuando mi hijo está en la escuela primaria, en la secundaria, vengo y le pregunto: ¿qué te dejaron de tarea? Siéntate aquí porque vamos a hacer la tarea. Y cuando tu hijo sale de aquí, mamá y papá, y ves el trabajo manual, lo botas a la basura y ni le preguntas a tu hijo qué aprendió. Yo quiero que mi hijo honre a Dios, que mi hijo tenga temor de Dios, que mi hijo respete a Dios, porque Dios honra a los que honran a Dios. Tanto me interesa a mi hijo, tanto lo amo. Yo tengo que hacer algo. Yo quiero que mi hijo honre a Dios, que aprenda que Dios es más importante que cualquier cosa. Yo no puedo permitir que mi hijo pisotee las cosas de Dios. Lo amo, lo quiero, es mi carne, es mi sangre. Pero primero, para que le vaya bien, si es que yo quiero que le vaya bien, tiene que honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántas personas están tan preocupadas porque el hijo se quede en casa haciendo su tarea, que traerlo a la casa de Dios para que tenga temor de Dios, para que aprenda a amar a Dios? Y que cuando honre a Dios, Dios lo honre a él. Por eso Dios lo maldijo. Vamos a ver qué maldiciones le envió Dios. Dice aquí, versículo 2:31: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa, es decir, de tu familia, la familia de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Una señal de estar bajo maldición es que la gente se muera joven. Si una persona no rebasa los 40 años, si hay personas en su familia que han muerto antes de los 40, hay maldiciones en tu casa, porque morir joven es muerte prematura y es una maldición. Quizá pisotearon a Dios, quizá deshonraron a Dios. ¿Qué más dijo Dios que haría con la familia de Elí? ¿Se acuerda cuando el rey Saúl vino con sus soldados? ¿A quién mató? A todos los sacerdotes en edad viril, a todos. Y eran buenos sacerdotes. Abiatar era un buen sacerdote, Ahimelech era un buen sacerdote. Abiatar había cargado hasta el arca, pero como estaba bajo la maldición de su padre Elí, le pegó también. Abiatar lo cortaron del altar, ya no fue más sacerdote, pusieron a otro en su lugar. Mire, versículo 2:32: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Iban a morir jóvenes. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril.
Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¡Qué peligroso! En un día los hijos de Eli murieron. Y de allí se desató la maldición. 4 generaciones en maldición. ¡Qué desgracia! Porque yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Amas a tus hijos, enséñalos a honrar a Dios sobre todas las cosas. Preocúpate por las cosas espirituales de tus hijos. Te preocupas por la mejor mamila, te preocupas por los mejores zapatitos. ¿Por qué no orar para que nuestro hijo ame a Dios, honre a Dios? Porque si honra a Dios, Dios lo va a honrar. Eso es más importante que cualquier cosa. A lo mejor mi hijo es un carpintero, a lo mejor mi hijo es un zapatero, pero honra a Dios y téngalo por seguro que le va a ir bien. Sé que no hay manera de ser un padre perfecto, pero puedo ser el mejor. Muchas veces lo intenté, pero ahora es diferente. Muy bien, pues hemos escuchado qué es la manera correcta y cómo es la manera correcta en que Dios quiere disciplinar a nuestros hijos por medio de nosotros. Nosotros somos el instrumento y como bien lo dijo nuestro pastor, Él va a demandar de nosotros no los pecados cometidos por nuestros hijos, sino mi autoridad. ¿Dónde quedó mi autoridad cuando mi hijo estaba pecando? Muy bien, pues agradecemos a Dios que nos hayan podido escuchar. Es un placer como siempre estar con ustedes. Y bueno, esta prédica ustedes la pueden encontrar en el canal de YouTube Programación Cristiana Voz de Paz. Estamos retransmitiendo esta predicación, este programa y obviamente muchos otros de la barra Voz de Paz a través del canal de YouTube Programación Cristiana Voz de Paz. Ustedes lo pueden encontrar a partir del día lunes y bueno, lo pueden escuchar nuevamente. Quiero leerles en esta tarde un versículo de Jeremías 33:6 y dice: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y bueno, tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo el Señor va a hacer esta sanidad y esta abundancia de paz y de verdad? Bueno, pues lo va a hacer a través de estas casas de paz, que bueno, la Iglesia Rey de Reyes está ahorita manejando. Por la voluntad de Dios, se han establecido casas de paz en la zona de Ecatepec y esto, bueno, es una bendición para todos. Yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, que vives en la colonia Ejidal Emiliano Zapata. Si tú estás atravesando problemas graves con tu familia, problemas de adicciones fuertes en ti o en tu familia, problemas de violencia, de desintegración familiar, yo te invito a que asistas a estas casas de paz o células y bueno, está ubicada en calle Ignacio Zaragoza número 2, lote 27 en la colonia Ejidal Emiliano Zapata. Las reuniones se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y bueno, la atención te la va a dar Martín Méndez y su esposa Hortensia Herrera. Sin embargo, si tú quieres comunicarte con nosotros en este momento al 1035-0043, tú nos puedes dar tus datos, tu domicilio, si tú vives cerca de esta zona, y vamos a visitarte hasta el lugar donde tú vives. Queremos ocuparnos de tus problemas, queremos orar por ti, queremos apoyarte. Te doy el número de Martín Méndez por si te quieres comunicar directamente con él, es 5531-977236. Y bueno, también hay una casa de paz en Monte Jorullo, esquina Plan de Ayutla, Manzana 9, lote 2. Esto en la colonia Plan de Arroyo, muy cerca de Jardines de Morelos. La atención la vas a recibir por parte de José Luis Cruz y María Teresa Hernández, su esposa.
te invito a que tú asistas a estas casas de paz. Es por medio de ellas que el Señor va a traer sanidad. Y la medicina es la palabra que se imparte en estas casas de paz. Por medio de esta palabra el Señor te va a curar y te va a revelar la abundancia de paz y de verdad que Él tiene para ti. Créeme que Dios no es un Dios pobre ni es un Dios miserable. Él quiere traerte prosperidad, pero no solo prosperidad económica, sino también prosperidad física y espiritual. Entonces, bueno, yo te invito a que tú asistas a estas casas de paz. Y bueno, nuevamente te agradezco. Te pido que hoy, con la palabra que tú escuchaste, pues te pongas delante de Dios con un corazón sincero. El Señor ve nuestras lágrimas, pero no lo convence nuestras lágrimas. Al Señor no lo chantajeamos. Dios no se deja conmover, pero sí ve nuestro corazón. Y si mi corazón es honesto delante de Él y le dice, Padre, no he sabido guiar a mis hijos, no he hecho lo que tú quieres que yo haga en la vida de mis hijos, no he disciplinado a mis hijos como tú has querido, y en esta hora yo te pido perdón porque no lo he hecho, y te ruego que seas tú dándome sabiduría y dándome la dirección para guiar y disciplinar a estos hijos como tú lo quieres. Yo te invito nuevamente en este momento, llámanos al teléfono 1035-0043, un teléfono multilínea. Te pido que nos tengas paciencia, a veces se nos saturan las líneas, pero queremos orar por ti, queremos aconsejarte y bueno, te pido que seas paciente, si no te contestamos, insiste un poquito, estamos aquí para atenderte. Te doy muchas gracias por escuchar a Dios y su palabra. Que tengas muy buen fin de semana, te esperamos en la Iglesia Rey de Reyes Ecatepec, Iglesia Rey de Reyes Bondojito, buen fin de semana y a Dios sea la gloria. Hasta luego. Además de cuidar tu peso, es importante vigilar el de tus hijos. Cuídalos para que crezcan sin sobrepeso. Si quieres aprender más sobre cómo cuidarlos, acércate con un especialista. El primer paso es que los lleves a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Recuerda, más vale prevenir.